la entrevista. Las 6 de la mañana, 28 minutos. Saludamos al superintendente de Sociedades que nos acompaña de nuevo en Colombia Radio, en los estudios centrales de Colombia Radio, en la Presidencia de la República, Billy Escobar Pérez. Superintendente, muy buenos días, bienvenido como siempre. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme aquí a su programa. Venga más seguido, hombre. Claro que sí. Con más noticias. Claro que sí. Bueno, ¿qué podemos contarle a los colombianos? ¿Cómo van las acciones del gobierno y de la superintendencia de sociedades? Bueno, muy bien. Llegando a las regiones, en el entendido de que la superintendencia de sociedades es para todas las empresas del país, no para algunas empresas del país, comenzando por las empresas unipersonales hasta llegar a las grandes empresas, y también en el entendido que empresarios son aquellos que hasta ahora están con procesos incipientes de creación de sus empresas desde los barrios, desde los municipios más alejados del país, y a ellos es a los que les estamos orientando con mayor fortaleza nuestra estrategia, en el sentido de que puedan formalizarse, en el sentido de que puedan innovar, en que puedan crecer, de hacerse competitivos, y muchos de ellos ojalá a nivel internacional puedan llevar sus proyectos como lo hemos evidenciado en muchas regiones. Por ejemplo, en la zona cafetera, donde vemos cómo esas fincas se han vuelto empresas que realizan procesos de innovación diferentes a lo que se hacía tradicionalmente, de cualificación y de calidad. Esa presencia que usted nos comenta en las regiones tiene un impulso principal, que es la generación de empleo, la generación de nuevas empresas. ¿Cómo es ese proceso de vinculación? Alguien que nos esté escuchando en este momento y diga, yo quiero hacer parte de, ¿qué puede hacer? Bueno, sí, como bien lo dices tú, el fondo de lo que nosotros hacemos y de lo que hacen las empresas es la gente. Y el fondo, cuando digo la gente, es la generación de empleo. Por ejemplo, el mayor dinamizador del empleo en el país es la pequeña y mediana empresa. Ahí es donde está el capital de trabajo, la mayor cantidad de trabajo. Y hay que entenderlo así. Esa gran cantidad de empresas de las regiones del país, incluso familiares, pymes y demás, son las que promueven y mueven el empleo, la estabilidad laboral. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Que nosotros, a través de las diferentes oficinas que tenemos en el país y con el asocio de las cámaras de comercio, estamos tratando de llegar al mayor número de empresas para capacitarlas, para orientarlas, para formalizarlas. También con el uso de herramientas tecnológicas. En la página nuestra ya hemos implementado unas herramientas como la cartilla jurídica o la cartilla contable, financiera, que le enseñan al empresario cómo crear empresa, cómo ser sostenibles y cómo avanzar. Y por supuesto a través de la prevención y la capacitación, y por eso cada semana vamos a una región del país. Acabamos de llegar de Ibagué, la semana anterior estuvimos en Pasto y así. ¿Cómo le ha ido en esas visitas? Maravilloso, digamos que la acogida de la gente ha sido maravillosa. Además, pues, ¿por qué no decirlo? Es la primera vez que un superintendente llega a todas estas regiones del país. Nosotros nos salimos de la oficina, nos pusimos el overol y estamos yendo a las regiones del país. Y eso mismo le hemos dicho a las cámaras de comercio, a las 57 cámaras de comercio del país, le hemos dicho a sus presidentes, a sus directivos, que hay que bajarse de la oficina, que hay que ponerse el overol, que hay que pensar en la gente, que hay que tener un diálogo más directo, que hay que viajar menos fuera del país y más en Colombia y más en las regiones, para aproximarse a esos empresarios que están solos, que sienten que a veces, por ejemplo, esas cámaras no son tan cercanas a ellos, y hay que aumentar esa cobertura. Nosotros pensamos que la cobertura de las cámaras de comercio debe ser más amplia, porque entre otras cosas creemos en las cámaras de comercio. La postura de nosotros no es acabar con las cámaras de comercio, pero sí es fortalecer la condición de ellos para que se aproximen más a las empresas y para que más empresas pertenezcan a las cámaras de comercio, en la idea de apoyar a esos empresarios, no en la idea de la tributación, sino en la idea del acompañamiento y en la idea del crecimiento. Superintendente Billy Escobar Pérez, superintendente de sociedades. En esta
descentralización, digámoslo así, énfasis en las regiones, salir de los escritorios de Bogotá, llegar a las regiones en este plan de visitas, se ha hablado de un tema fundamental y es ¿qué ha pasado con el tema de las pirámides? ¿Cómo se está enfrentando este tema, especialmente en las regiones donde todavía este tema de las pirámides, parece que no aprendiéramos, todavía están vigentes? ¿Cómo se está controlando el tema de las pirámides? Bueno, lo primero que hay que decir es que desafortunadamente nosotros tenemos un tema cultural de hacernos ricos de la noche a la mañana. Es muy común eso. Eso es lo primero. Y entonces la gente, sus ahorritos o el producto de su trabajo cuando le llega, a veces se le aproximan gente de no muy buena condición o de no buena condición a ofrecerles intereses altísimos, rentabilidades altísimas, y fácilmente caemos los colombianos en ello. Por ejemplo, en Boyacá hemos detectado que ellos ubican los periodos de cosecha, y en los periodos de cosecha que el agricultor recibe dinero en efectivo, estas captadoras ilegales les ofrecen rentabilidades estrambóticas que supuestamente los bancos no les dan, y ahí caen. Entonces, nosotros hemos detectado, incluso son varias modalidades. Uno, las pirámides de las que estamos hablando aquí. Otro, lo que se denomina el Ponzi, que es supuestamente captar dinero para ofrecer tasas de interés altísimas, cuando realmente no existen esas rentabilidades. Es usar la plata del otro e ir circularizando el dinero. O sea, hay diferentes modalidades con las que estafan. Por ejemplo, ahorita en Boyacá hemos detectado supuestas inmobiliarias que generan rentabilidad y bueno, digamos que hay diversas situaciones. ¿Cómo estamos actuando? Pues hemos empezado a invitar desde el año pasado a las diferentes superintendencias, por ejemplo, la Superintendencia Financiera, a la Fiscalía General de la Nación, a la DIAN, a diferentes organismos para que vayamos a las regiones y tratemos de sensibilizar, de capacitar, de orientar, porque el tema es un tema cultural y hay que trabajarle fuerte el tema cultural, de decirle a la gente, vea, de eso tan bueno no venden tanto. Para eso existe una superintendencia financiera que autoriza ese tipo de operaciones previamente, y el que no tenga esas autorizaciones seguramente será una actividad ilegal que la gente va a perder su dinero. Superintendente, sí, pues el tema de capacitación y sensibilización es clave, pero hay acciones legales concretas, como siempre, dientes contra estas pirámides. Hay acciones de diferente orden. La primera, pues desde el punto de vista de nosotros, que son acciones judiciales y administrativas, en donde nosotros llegamos, digamos que incautamos esos bienes, recogemos el dinero que han captado, el que se puede recoger, y asumimos el control para después entregarle esos dineros a los damnificados. Pero lo primero que hay que decir es que comúnmente no se recoge el dinero que la gente ha colocado. Ya cuando uno llega, pues eso desde el primer día ellos saben cómo sacar esa plata, saben cómo gastársela, y se pierde, se diluye. Entonces uno trata de conseguir algo de dinero, pero eso se pierde. Eso desde el punto de vista de la acción nuestra. Desde el punto de vista también judicial, pues la Fiscalía inicia las acciones, como hemos visto en varios casos que el país conoce. Entonces son acciones conjuntas tanto de la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades, la Fiscalía General y otros organismos que hacen que nosotros podamos actuar, pero insisto, nunca se va a lograr captar, o mejor, recoger esa plata que por captación ellos han recaudado en perjuicio de los ciudadanos. Uh-huh. Superintendente, escuchándolo usted hace un rato hablando del acompañamiento que ahora con un enfoque regional se hace desde la superintendencia a los empresarios y a la creación de nuevas empresas, me da pie para preguntarle qué tantas empresas se han creado en los últimos meses en el país, no en cifras, no en número, pero digo, si lo tienen, maravilloso, pero quiero decir, más allá de eso, esa vocación de crear empresa en el país que es tan importante para la dinamización de la economía misma, sobre todo después de esos efectos y ese coletazo de la pandemia, ¿se sigue creando empresa en Colombia? Sí, mira, de la visita que nosotros hemos hecho a las regiones, algo maravilloso es
yo no he encontrado una actitud negativa en ningún empresario. Todo el mundo tiene una actitud de resiliencia impresionante en todas las regiones. Por ejemplo, ahora que hemos estado en las fronteras, en Pasto o en Cúcuta, es maravilloso ver la dinámica. Incluso, por ejemplo, la situación del norte de Santander, a raíz de la situación con Venezuela en años anteriores, en donde se cerró totalmente el mercado, ellos supieron innovar y salvaron sus empresas y las sacaron adelante. Es impresionante. Ahora, con la apertura de Venezuela, seguramente el dinamismo va a ser enorme y maravilloso. Entonces, ¿está creciendo? Sí están creciendo las empresas. ¿Se están dinamizando? Sí, se están dinamizando y permanentemente se están creando empresas día a día, y eso lo estamos viendo a través de los resultados de las cámaras de comercio, en donde ellos evidencian también un crecimiento permanente y sostenible de las empresas del país. Superintendente, ahora que menciona las cámaras de comercio del país, hace poco la vicepresidenta tuvo un viaje a África y vimos muy activos a las distintas cámaras de comercio. ¿Cómo ve usted ese impulso de las cámaras de comercio en cuanto al poder promover a Colombia en África y obviamente África en Colombia? Sí, claro. Me parece que es un hecho sin precedentes y me parece maravilloso. Cuando uno habla de la diáspora africana, hay dos países en América Latina que son muy representativos de la diáspora africana. Uno es Brasil y otro es Colombia. Incluso uno de los lugares del mundo en donde hay un mayor asentamiento es el Valle del Cauca nuestro. Entonces nosotros tenemos que entender, a propósito de esa diáspora, que el tema de las negritudes nuestro es muy fuerte. Y estábamos en mora de establecer ese diálogo ancestral y me parece maravilloso esa presencia. Y lo otro es que los países africanos son países muy ricos, son países que tienen grandes desarrollos, que tienen recursos naturales, tienen petróleo, tienen minería, tienen grandes empresas. Y desafortunadamente, como que en el mundo occidental a veces nos olvidamos de ello. Entonces creo que es un diálogo muy importante desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de saber un poco más de nuestros orígenes, pero también desde el punto de vista comercial. Entonces eso va a ser un gana-gana, insisto, sin precedentes, y creo que eso va a traer unos beneficios de todo orden para Colombia. Superintendente, las personas también tienen un rol bien importante en todo ese tema de supersociedades. ¿Cómo puede hacer la gente para denunciar hechos sospechosos de captación ilegal de dinero, de soborno transnacional? Eso por un lado, porque yo sé que ustedes tienen unos canales habilitados muy fuertes en Internet. Y por el otro, ¿cómo nos fue en el Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, primero sí, como bien dices tú, en la página nuestra existe toda una fuente de información. La persona puede acceder allí, ahí lo orientamos con miras a prevenir, pero si tiene que denunciarlo, puede hacer a través de nuestro correo, el webmaster@supersociedades.gov.co, y ahí presenta su denuncia, o lo puede hacer presencialmente en nuestras oficinas, bien sea de Bogotá o de las diferentes sedes que tenemos en todo el país, denominadas intendencias. En cuanto al plan de desarrollo, sí, el plan de desarrollo está enfocado muy sustancialmente a lo que nosotros pensamos, por supuesto, porque somos gobierno. Por ejemplo, lo ambiental es fundamental, por ejemplo, el tema de las minorías. El trabajo que nosotros venimos haciendo beneficia a las minorías, de traerlas, de ayudarlas a formalizar, de ayudarlas a hacer empresa, lo relacionado con la innovación, la defensa del medio ambiente, el agua, la crítica de nosotros como país, que no puede ser posible, que somos de los países que más agua tenemos en el mundo, y no hay agua en las regiones donde cae más agua, como por ejemplo en el Chocó, por metro cúbico. Entonces uno dice, no puede ser posible. Entonces también es un llamado, cuando llegamos a las regiones, a los empresarios, a la dirigencia, en el sentido de cambiar esa página y apostarle básicamente y fundamentalmente a lo social, entre otras cosas porque el país votó por lo social y porque el país reclama lo social. Y por supuesto nosotros desde la Superintendencia de Sociedades no somos ajenos a ese llamado, y estamos alineados 100% desde el Ministerio de Comercio y la Superintendencia para apoyar este plan de desarrollo que va orientado hacia lo humano. Hacia lo humano. Superintendente, hacia lo humano, pero también pues dos en una.
Vamos a ver cómo nos sale acá esta pregunta. Hablemos de la economía popular, que es una de las líneas centrales del gobierno de Gustavo Petro, el gobierno del cambio, de la superintendencia, cómo se está impulsando el tema de la economía popular. Pero también viene desde hace tiempo el Estado colombiano trabajando con las empresas de beneficio e interés colectivo, las famosas BIC. Sí. ¿Ahí va a haber revolcón? Bueno, lo social, claro. Ahí, por eso yo planteaba, hay un actor fundamental que son las cámaras, que son 57 cámaras de este país. La idea es que nosotros a través de las cámaras dinamicemos esa relación de lo social, de esas empresas que están creándose, de esa economía popular. Entre otras cosas, recogiendo un poco el pensamiento del Nobel Prahadat, de la economía en la base de la pirámide, porque esa economía en la base de la pirámide es también generadora de riqueza y está comprobado. Entonces no hay que mirarla de manera peyorativa, todo lo contrario. Esa economía de la base de la pirámide es la que mueve las economías y sobre todo en sociedades como la nuestra, esa economía que es pequeña. Entonces ahí estamos enfocados nosotros con un trabajo muy fuerte. Y el dato son 5 millones, ¿no?, de personas que mueven la economía popular. Exactamente, 5 millones que mueven la economía popular, que es, insisto, la base de la pirámide, que es consumo, que es un gran consumo, que mueve empresas, y eso pues es un bocato di cardinale para cualquier sociedad, que hay que saberlo entender, hay que saberlo ponderar, hay que respetarlo y hay que reconocerlo. Claro. Entonces no puede ser posible que para recibir, para aumentar la riqueza de unos, para eso sí existe esa sociedad, pero para llevar lo social no existe, y precisamente es el discurso nuestro del señor presidente, en que hay que llevar condiciones de vida, de mejor condición de vida para todos y para ellos especialmente, que son los más perjudicados. Bien. ¿Y las BIC? No me la deje bueno, en el tintero. Las BIC, sí, claro. Yo digo, mire, las BIC son un concepto de responsabilidad social. Realmente en el fondo es un concepto de responsabilidad social. Yo creo que hay que, al margen de las BIC, con BIC o sin BIC, hay que seguir apostándole a la responsabilidad social. O sea, el tema de fondo es la responsabilidad social. El concepto de BIC es una marca. Es como colocarle un ISO a las empresas que se quieran registrar y quieran ser reconocidas como tal. Entonces yo creo que el diálogo ahora es seguir avanzando en esas empresas con responsabilidad social, seguir avanzando en ese reconocimiento a las empresas que le apuestan a la responsabilidad social. Porque entre otras cosas, la responsabilidad social es una declaración de voluntad, no es una obligación, es una decisión unilateral de la empresa que tiene varios componentes. Uno es el ambiental, otro es el humano, ¿cierto? Otro es el de la sostenibilidad. Entonces, otro es el de relacionamiento. Entonces, son empresas de marca de lo humano. Y eso se corresponde al pensamiento del gobierno nacional. Colombia, potencia mundial de la vida. Y quien le apuesta a eso está en la línea de la responsabilidad social. Entonces, ahí vamos a seguir dinamizando, porque eso hace parte de la esencia de lo que nosotros hacemos y pensamos como gobierno. Quererlas, ampliarlas, impulsarlas, que se sigan vinculando. Que las empresas tengan corazón. Que las empresas tengan un sentido del humano. Que uno cuando crea una empresa no es para hacer plata. Una empresa es, por supuesto, para generar, si uno lo mira desde el punto de vista eminentemente comercial, es para generar riqueza, pero también es para mejorar la condición de vida de la gente que participa ahí, para mejorar las condiciones de vida del entorno y para hacer que este país sea más social y más humano cada día. O sea, que nuestros empresarios, siempre que hagan lo que hagan, lo tienen que hacer con un enfoque humano y con un enfoque social. Muy bien, Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, gracias por estar como siempre aquí con nosotros hablando sobre ese desarrollo, avance de las sociedades, de la economía popular, eje central de la propuesta del gobierno del cambio con este tema de las BIC, que se seguirá trabajando, impulsando este modelo de sello de responsabilidad social y ambiental, como lo dice, en el país. Y pues la noticia clave, que ese llamado al trabajo interinstitucional, valga la redundancia, entre entidades para enfrentar el tema de las pirámides, hombre, el tema cultural. Sí. Seguimos con eso y pues la gente sigue perdiendo su platica. Así es. Pues la idea es que no, pero así bien. 6:48, siempre bienvenido, Super.
Muchas gracias y muchas gracias por el apoyo y muchas gracias por el mensaje, sobre todo esto último que estás diciendo de las captadoras que le generan tanto dolor a las familias y de nuestra apuesta evidentemente y profundamente social, porque las empresas son sociales y el fin último de las empresas son los seres humanos, son las personas. Colombia, potencia de la vida.